puedas decirlo, iglesia, no soy yo, sino Cristo en mí. Gracias a Cristo estamos de pie, gracias a Jesús estamos un día más y no es por nosotros, amén. Si fuera por nosotros no estuviéramos aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben en su corazón? Si no fuera por Cristo, no estuviéramos. ¿Dónde estuviéramos? Tal vez ya en un sepulcro, ¿sí? Tal vez perdidos en alguna adicción, en algún problema, o muchos tal vez en la cárcel, pero gracias a Dios que Él nos dio otra oportunidad. Amén. Y hoy es un día más para renovar el pacto con Cristo. Amén. Si nos saludamos, hermanos, antes de continuar, gracias a Dios, hay visitas hoy. Ahí párate de tu lugar si quieres, hay libertad, ahí muévete un poquito, dale la bienvenida, nos da gusto que estés con nosotros. No es casualidad, siempre lo hemos dicho, Dios sabe los tiempos, los momentos, los lugares que Dios tiene para nuestra vida. Y hoy es un día que el Señor preparó. Nunca habrá un día como hoy. Amén. Hoy es el último día que Dios nos permite de su misericordia. Digo el último porque mañana Dios sabrá si estaremos. Y hoy tenemos la oportunidad de amarnos, de amar al Señor y de reconciliarnos con Él. Y la palabra que hoy vamos a enseñar, iniciamos otra serie, predicamos por series y hemos estado terminando sobre el Espíritu Santo. Digo terminando, pero es el enlace. Amén. En los planes de Dios, Dios todo lo tiene bien armado. Pero nosotros para poder estudiar cosas de Dios, tenemos que separar lo que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a iniciar una serie sobre los planes de Dios sobre la iglesia, sobre la humanidad. Amén. Y Dios diseñó a la iglesia en muchas figuras, como el cuerpo de Cristo. ¿Qué más es la iglesia? Es como una barca. Dice que cuando tú pescas un pez, lo metes a la barca. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde somos añadidos cuando Él nos alcanza. Y dentro de la iglesia tenemos una función, y muchas funciones, que vamos a ir aprendiendo. Si me das el tema, por favor. Digamos, el tema o el tema general es el plan de Dios para salvarnos. Y el tema principal que vamos a abordar hoy es llamados ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Desde cuándo Dios preparó el plan de redención? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿sí o no? ¿Y por qué lo creó si nos íbamos a desviar? ¿Sí? Si tú supieras que tu hijo un día iba a ser alcohólico, drogadicto, ¿lo tuvieras? A pesar de saberlo, que un día se iba a desviar, que un día tu hijo no te iba a agradecer las cosas, ¿te atreverías a tenerlo? Muchos dirían, no, yo no quiero un hijo así. Pero Dios por su amor, a pesar de saber que un día nos íbamos a apartar de Dios, a pesar de eso, Dios nos llamó. Dios permitió que estuviéramos en esta tierra y que falláramos como íbamos a fallar, pero dentro hizo un plan de redención y dentro de ese plan está un llamado al arrepentimiento. Hay muchas cosas que te quiero enseñar y yo en la enseñanza, porque hay llamados al perdón, ¿sí? Hay llamados a la administración y demás, y yo dije, es mucho. Me dice, mira, ya hablaste del Espíritu Santo. Entonces tú comienzas a dar la enseñanza y yo, o sea, Dios, voy a ir ordenando a cada uno como Él quiere. Amén. Entonces, vamos a comenzar esta serie que es el plan de Dios para salvarnos. Y dentro de ese plan hay un llamado a arrepentirnos. ¿Escuchaste? Entonces lo vamos a ir desarrollando. Por eso te digo, siempre trae un lápiz, un papel donde anotar. Por ahí, si alguien me apoya con un ventilador que está sonando, nada más levantarlo tantito. ¿Sigue? Aturde un poquito a los... Ok. Vimos en la clase pasada
que debe haber un fruto que, o el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que dice Gálatas. Pero para que haya un fruto, ¿cuál era el requisito? Que esa semilla tenía que morir. Entonces nosotros teníamos que morir para poder dar un fruto digno de arrepentimiento. Y esa semilla pudiera brotar y a su tiempo dar un fruto correcto. Amén. Tenemos que morir. Puedes decirte a ti mismo, yo me digo, Martín, tienes que morir. Pudieras decirte, para que entonces nazca Cristo en nuestros corazones. Ahora el punto es, ¿cómo muero? Amén. Por eso el llamado es al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Entonces, para que haya un buen fruto y un buen arrepentimiento, lo primero que hay que hacer es sembrar la semilla. Muchas veces nos han sembrado una semilla incorrecta, o sea, un falso mensaje del evangelio. ¿Qué es esto? ¿Quieres salir de una adicción? Recibe a Jesús. ¿Quieres salir de un problema matrimonial? Pídele a Jesús que entre a tu corazón. Y muchos hemos hecho la oración del pecador que le llaman. Y decimos, Señor Jesús, entra a mi corazón, te recibo en mi corazón, sé el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Y muchos le meten arrepentimiento. Pero en la Biblia no está ningún texto que diga que recibas a Cristo en tu corazón. Entonces, a veces hay una mala semilla que es sembrada. ¿Quieres ser próspero? ¿Quién no quiere ser próspero? Nadie, todos queremos ser prósperos. ¿Quién quiere ser sano? Amén, yo quiero. Entonces, muchas veces el llamado es, ¿quieres tener una buena vida? Cristo la tiene. Ve a Cristo y te dará una buena vida. Y mucha gente va a Cristo esperando ¿qué? Una buena vida, más dinero, más salud, más de todo lo natural. Pero muchas veces cuando llegamos a Cristo, en vez de subir nuestras finanzas, bajan. Porque esas finanzas muchas veces son de mala fuente y tenemos que dejarlas. Amén. A veces en un principio hay dolor porque dejas aquellas cosas que te gustan, pero que deshonran a Dios, deshonran a tu familia o a tu pareja, sí, aunque a ti te gusten, y te van a traer consecuencias, un fruto malo. ¿Sale? Entonces vamos, primero hay que sembrar la semilla. Si pudiéramos leer Colosenses 1:13 a la cuenta de 3, a ver si nos sale todos juntos. 1, 2, 3. Amén. Avanza y me regreso. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sacrificio. ¿Qué es redención? Estamos en la escuela, estamos aprendiendo. Alguien que ya va a ser condenado para juicio, pero llega alguien y dice, yo pago por él y lo redimo, lo saco de esa condición, pero debe de haber un sustituto. O sea, sí o sí alguien tiene que pagar por el pecado y ese fue Jesús. Él escogió pagar por nosotros. Y en quien tenemos esa redención por su sacrificio, ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Amén. Regresamos ahora sí. Dice, en el cual hemos sido librados de ¿qué? De la autoridad, del lugar, de las tinieblas, y hemos sido, ¿cómo? Trasladados a un nuevo reino de su amado Hijo. Entonces hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿sí? Y como no se puede ver en este estado en el que estamos, tú no puedes ver a una persona que está en el reino de las tinieblas. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Sí, en algunas cosas. ¿Sí? O sea, alguien que está en pecado, en adulterio,
esa persona está en el reino de las tinieblas aunque diga que no. Amén. ¿Qué es lo que hemos dicho muchas veces? Que hay tres tipos de personas: los pecadores, los hijos de Dios, y hay un tercer grupo que es más triste. Digo más triste porque el pecador dice, yo soy pecador y reconozco que soy pecador y así quiero seguir y hagan lo que hagan, yo quiero ser pecador. Y están los que nacimos de nuevo y decimos, yo ya no quiero pecar, ahora quiero buscar al Señor. Y hay quienes, ese tercer grupo, es lo que piensan que son hijos de Dios, pero su fruto denota que no son hijos de Dios. Y su condenación está presente en sus vidas, sus consecuencias, y su destino es el infierno. Amén. Entonces dice que fuimos trasladados. Pásalo, por favor. Y ahí tenemos una imagen, creo. Hay dos tipos de personas, lo hemos visto, y eso nos ayuda a recordar para saber que estamos en un mundo espiritual. Solamente hay dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y ¿qué? Las criaturas de Dios por creación. Todos éramos criaturas de Dios, o todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó, dice el Salmo, que nuestro embrión vio los ojos de Dios desde pequeños. El hecho que tú hayas nacido es un milagro de Dios. No importa la condición en que hayas sido, pero el nacer, venir a este mundo, es de parte de Dios. Es un milagro. Amén. Todos nacemos aquí. Estas personas no tienen el Espíritu Santo. Están muertos espiritualmente desde que nacen. Y desde que nacen hay que enseñarles a portarse bien, hay que enseñarles a leer la Biblia, hay que enseñarles a ir a la iglesia, a conocer las cosas de Dios. Vimos el tema de la doble educación, ¿sí? Y en un determinado momento esas personas tienen que entregarle su vida a Jesús para nacer de nuevo, ¿sí? Entonces la única manera, antes, ya no hay otra imagen. Regrésate. A ver, no aparece. No. Antes de eso había una cruz, a ver si aparece. O ya no apareció. A ver si aparece. Ahí está. Entonces, para que yo le entregue mi pase a ser un hijo de Dios, tengo que reconocer que soy pecador. ¿Sí? Que nací en pecado. Aparte, tengo que arrepentirme de mis pecados, ¿sí? Y entregarle mi vida a Jesús para pasar a ser hijos de Dios. Todos nacemos aquí como criaturas de Dios. Siempre habrá un vacío en nuestros corazones si no tenemos a Jesús. Y vamos a querer llenar ese vacío con alcohol, con drogas, con mujeres, con placeres, con dinero, en busca de llenar ese espacio que la gente no sabe que es espiritual. Entonces va a agarrar vicios, queriendo llenar experiencias. Hoy está de moda las cosas extremas. Aviéntate del bungee. Ya está. Bueno, ahora más alto. Ahora de un helicóptero. Cada vez quieren algo más. Porque sienten que al experimentar algo más grande se van a sentir mejor. Pero una vez que llegan de esa experiencia, ¿qué? Vuelven a ese estado. Y por eso vuelven a postear ahorita en las redes sociales imágenes que ya pasaron. Y se acuerdan, ¿te acuerdas cuando hice tal cosa? Y la vuelven a subir para poder recordar otra vez cosas que ¿qué? Que ya pasaron. Pero vuelven a ese estado de vacío, ¿sí? Y necesitan llenar sus vidas, y el único que puede llenar nuestro espíritu es Dios. Amén. ¿Es malo que te avientes de un bungee? No, si quieres y tienes, porque hasta cuesta, ve y hazlo y ten cuidado, no te vaya a pasar algo. No estoy hablando de que no lo hagas, ¿sí me explico? Sino que quieras encontrar esa felicidad en esas experiencias. La puedes tener, si tienes para hacerlo, hazlo con cuidado. Entonces, tú al entregarle tu vida a Jesús, al reconocer que Él murió por nuestros pecados, hermanos, y esto es algo sobrenatural. ¿Tú crees que el sacrificio de Cristo de hace 2000 años pagó el precio por mi pecado?
O sea que yo pequé, Jesús no pecó, yo pequé. Yo hice lo malo, yo tomé, yo me drogué, yo adulteré, todos los pecados que tú y yo hayamos hecho. Jesús murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Entonces, si yo creo en Jesús, esos pecados traen en mí y en ti miedo, culpa y vergüenza. Y esa gente vive en esa condición. Yo creo que el sacrificio que hizo Jesús hace 2000 años pagó el precio por mi pecado. Eso se llama fe. Yo creo, Señor Jesús, creo que tú ya pagaste por mis pecados. Entonces yo me arrepiento de mis pecados y creo en ti. Amén. Y entonces esa persona pasa ¿a qué? A ser hijo de Dios. Pero ¿cuál es el tema de hoy? Para que yo pueda creer, me tengo que arrepentir. Y vamos a ver algunos temas de cómo predicó Juan el Bautista, cómo predicó Jesús, cómo predicó Pedro. ¿Cuál era el primer llamado? A lo mejor gracias a Dios tú ya te arrepentiste, ya creíste y ya estás en una iglesia y sirves. Pero hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento inicial, que es cuando tú crees por primera vez, y el arrepentimiento continuo, porque todos los días pecamos. Amén. Entonces Dios nos trasladó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz. Y ahora vives en luz, ahora puedes ver. Antes pecabas y no te dabas cuenta. Y decías, ¿y por qué no me hablan? ¿Por qué mi familia me rechaza? Yo decía, mi familia me rechaza. ¿Por qué? Porque andaba mal. ¿Quién quiere a alguien que anda mal? Te rechazan tus padres, te rechaza tu familia, te rechaza tu esposa. Me tocó un caso, se los platiqué. Un joven que lo invité a un culto de jóvenes, venía pasando, teníamos reuniones en el centro, venía pasando y lo invitamos y entró a la reunión de jóvenes. Y al final le dije, ¿qué te pareció la reunión? Me dice, mira Martín, sentí algo extraño. Digo, ¿cómo la predicación? No, en el momento de la alabanza, desde que yo salí de mi trabajo, yo venía pensando en mi esposa. Dice, estamos a punto de divorciarnos. Como lo vi joven, yo dije, vaya a ser soltero. Estamos a punto de divorciarnos porque mi esposa, y venía yo pensando de mi esposa que no me atiende, no me cuida, no me hace lonche, llego y me trata mal. Y yo venía así, me voy a divorciar porque esa mujer ya me tiene harto. Pero me pasó algo en el culto. Dejé de pensar en mi esposa y empecé a pensar en mí. ¿Sabes qué? Me dice, yo tomo. Y cuando vengo toma y cuando tomo, pues me gasto el dinero de la casa. Y veces que he llegado a la casa, pues ya me gasté el dinero y mi esposa se enoja y me reclama y le he pegado. Y empezó él a decir, y él se sorprendió y dice, estoy mal, dice. Oye, ya sé por qué mi esposa me trata así. Y se puso a llorar. Y ahí estábamos y gracias a Dios los jóvenes ya se habían ido, él se quedó al final y se puso a llorar y me dice, estoy mal, lloraba. Porque ahora se dio cuenta de que el problema no era la esposa, no eran las circunstancias, no era su trabajo, lo mucho o poco que ganaba, sino su condición de pecador que lo llevaba al pecado. Y ahora tenía consecuencias con su esposa, con su familia y con todo lo demás, pero el problema no eran ellos. ¿Cuál era el problema? Que no se había dado cuenta que él era pecador. Y así hay muchas personas que juzgamos como en una cajita. Nada más tenemos la cara fuera de la cajita viendo hacia los demás, pero no nos vemos hacia nosotros mismos. Eso hace el pecado, nos ciega y nada más vemos una parte. Entonces el llamado es arrepentirnos, pero el Espíritu Santo es el que nos revela el pecado. Pero necesitamos el Evangelio para poder arrepentirnos. Amén. Vamos a avanzar. Cuando nosotros creemos en Jesús, pasamos a ser hijos de Dios, pero pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces di conmigo, iglesia de Cristo es igual
que cuerpo de Cristo. Amén. Cuando tú naces de nuevo, tú eres injertado espiritualmente a la iglesia de Cristo, que es lo mismo que ser injertado al cuerpo de Cristo. Y nacemos niños. Necesitamos ¿qué? Crecer en nuestra vida para poder disfrutar de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Vamos? En ninguna parte de las Escrituras menciona que le pidamos a Jesús que entre en nuestro corazón. ¿Escuchaste? No hay ningún texto. Hay un texto en Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿sí? Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces muchos que dicen, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, ábrele y recíbelo, ¿no? Toman ese texto como base, pero ese texto es para la iglesia. Y cuando dice, yo estoy a la puerta, ¿qué está diciendo? Ya va a ser el 30 de abril, ¿no? Día del Niño, dicen. Dice, ya está a la puerta el 30 de abril. ¿Qué está diciendo? Que ya está cerca su venida. Ya está a la puerta mayo. O sea, está cerca mayo, faltan unos días. Entonces, cuando en ese texto en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿qué está diciendo? Yo estoy por venir y les estoy avisando que ya voy a llegar. ¿A quién? A la iglesia. Iglesia, despierta. Cristo está a la puerta y nos está diciendo arrepiéntanse, busquen a Dios y compartan el evangelio. Ese texto, eso quiere decir que su venida de Cristo está cerca. Amén. Y el que haga la obra estará con nosotros. ¿Sale? Vamos a ver algunos textos. Anótalos y vamos a irlo viendo. En Mateo 3:1, Juan el Bautista, cuando él comienza a predicar en el desierto, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Te voy a contar algo que ya después entendí, dije yo de mí mismo, qué tonto. A nosotros de alguna manera nos enseñaron a hablarle a los demonios, o sea, reprenderlos, etcétera, etcétera. Cuando yo leí por primera vez ese texto, yo dije, ¿a quién le predicaba Jesús en el desierto? Porque yo pensaba que en el desierto no hay nadie. Y lo primero que yo pensé, yo dije, pues él está predicando a los cielos. Era locura mía, te lo cuento para que veas qué tan fácil es interpretar las escrituras. ¿Qué había en el desierto? El desierto de Judea. Judea estaba pobladísima. O sea, había gente. O sea, cuando diga desierto, no pienses en un lugar desértico. ¿Sí me explico? Sino en ciudades pobladas había gente. Y yo dije, qué tonto, ¿no? Entonces dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Había gente, estaba poblado toda Judea. Dice, diciendo que reciban a Jesús en su corazón. No, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y posteriormente bautizó a Jesús y vino su ministerio público. Pero el primer llamado, ¿cuál era? Arrepentíos. Y es una palabra griega que vamos a aprender. ¿Sale? ¿Sigue? En Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, ya a Juan lo encarcelaron, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, lo que predicaba Juan el Bautista. ¿Cuál era ese evangelio? Diciendo, el tiempo que se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? Arrepentirnos, y dice otra cosa, y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, ¿sí? Que Él era el Mesías prometido, ya llegó. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Todo lo que profetizaban los del Antiguo Testamento, los profetas decían, un día llegará el Salvador, un día y vendrá. Y dijo de muchas maneras. ¿Y qué dijo Jesús? Ya se cumplió.
ya es el tiempo, ya llegué. El tiempo se ha cumplido y ahora su reino está. Y cuando Cristo viene a tu vida, Él comienza a reinar tu vida, a poner orden a tu vida, pero te dice que arrepentíos, ¿sí?, de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que saber qué es arrepentimiento. ¿Sale? Síguelo. Entonces, arrepentimiento es una palabra griega que se pronuncia así, metanoeo o metanoia, ¿sí? ¿Qué es metanoia? Que se tradujo como arrepentimiento. Vamos a ver los puntos del significado. ¿Significa qué? Cambio de manera de pensar. Cuando Juan el Bautista, cuando Jesús decía metanoia, en griego, ¿sí?, ellos entendían esa palabra. Entonces, si nosotros, arrepiéntete, y tú dices, ok, sí, pero ¿qué es eso? ¿De qué me tengo que arrepentir? Entonces, arrepentimiento es una palabra extensa que significa cambio de manera de pensar. ¿Qué más? Pensar, pesar, un peso o culpa por hacer algo malo. O sea, no solamente cambio mi manera de pensar, sino que tengo un peso, tengo un sentimiento fuerte por eso malo que yo estaba haciendo. ¿Y qué más? Y la necesidad de un cambio, ¿qué? De conducta, un cambio de actitud y un cambio de dirección. Mucha gente no llega al arrepentimiento, solamente llega ¿a qué? Al remordimiento. Cuando haces algo malo, ¿se siente bonito? Si es placentero por un rato, ¿no? Cuando ves las consecuencias, dice, o cuando te descubren, te cachan, tú dices, ¡ala, no, qué hice, qué tonto! Y empiezas a lamentarte y sientes un peso, una culpa. Pero esa culpa, si no tienes a Cristo, te puede llevar hasta el suicidio, ¿sí? Te puede llevar a una adicción, te puede llevar a enfermedades psicológicas. Hay gente que siente que los están persiguiendo. Dice en Deuteronomio, correrás sin que nadie te persiga. Hoy los psicólogos que dicen es psicosis. Pero esas enfermedades son mentales por no arrepentirse de algún pecado. Entonces, como hay pecados en nuestra vida, si no nos hemos arrepentido, esos sentimientos están. Ese acusarnos está en nosotros, ¿sí? Y solamente si tú te quedas en ese estado de pesar, gente puede llorar, gente puede pasar al frente, llorar, pero no cambiar su vida. Entonces, si no hay un cambio, no hay metanoia, ¿sí? Si no hay un cambio, no hay arrepentimiento. La gente puede cambiar momentáneamente, ¿para qué? Para no sentirse mal. Ya me perdonaron. Ah, bueno, ya. Ya me quitaron el castigo, ¿no? Al joven lo regañas, le metes un castigo y le dice, en un mes no te doy el celular. Y mira, ese mes se porta bien. Pasa el mes, recibe el celular, cualquier cosa, yo pongo el ejemplo nada más. Lo recibe y al ratito, ¿qué? Ya vuelve otra vez porque su naturaleza no cambió. Siguió siendo el mismo pecador más abusado, ¿no? Antes mandaba los textos, ¿ahora qué? Ahora los borra. Ahora ya sabe cómo borrarlos, pero su corazón no cambió, no hubo un arrepentimiento. Entonces, cuando Juan el Bautista, Jesús, Pedro decía, arrepentíos, le estaba diciendo, cambien su manera de pensar, cambien su manera de sentir. El pecado, hermano, te debe de doler. ¿Sabes cómo puedes pensar en que te duele el pecado? Cuando tú lo haces, piensa que te lo están haciendo a ti. Si tú eres adúltero, ¿qué sentirías que tu esposa fuera la adúltera? ¿Se sentiría bonito? No. Entonces tú piensas, oye, ¿y si me lo hacen a mí? Si tú eres grosero, si tú eres áspero,
Ahora imagínate que tu pareja sea así como tú la tratas. ¿Cómo se siente? Ah, no, pastor, ¿cómo cree? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar hacia otros y nuestra manera de pensar hacia Dios. Porque Dios nos ve. Amén. Dios está ahí. Dice que el Espíritu Santo se entristece. Entonces, ese cambio de pensar, ese cambio de sentir, ese peso, esa culpa, me debe de llevar a un cambio de mi conducta, de mi manera de actuar, ¿sí? De mi actitud como vivo ahora y un cambio de dirección. Amén. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de manera de pensar, un sentir pesado. Hermano, si tú pecas y no te duele, aguas. ¿Sí? Si tú pecas y lo haces y te limpias la boca y no pasa nada, aguas. Porque el corazón se endurece. Amén. Y un cambio de vida, un cambio de conducta, un cambio de actuar. Ese es un verdadero arrepentimiento. Amén. Y ese lo provoca Dios. Dios es aquel que hace ese milagro. Nadie tiene la capacidad de cambiar a alguien. Solo Dios puede cambiar mi corazón. Entonces yo le tengo que decir, Señor, me arrepiento. Cambia mi vida. ¿Sale? Ok, vamos a ver otros textos y ahora entenderemos lo que dicen los discípulos. Marcos 6:12, anótalo. Por ahí hay hojas blancas, si necesitas una hojita, alza tu mano, ahí están las ujieres, hay lapiceros y se te acercarán. Dice, y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen. ¿Sigue? Ese es otro texto, regrésamelo. Jesús, dentro de su predicación, decía, a donde quiera que iba, predicaba que ¿qué? Arrepiéntanse de esta generación, lo dice en Marcos. ¿Otro más? En Lucas 24:46, Jesús ya resucitado, sí, ya en este texto Jesús resucitó y les habla a sus discípulos y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, porque cuando murió y fue crucificado y lo sepultaron, los discípulos ¿qué hicieron? Se fueron. Dejaron a Jesús, todos le abandonaron. Ya después regresaron con él. ¿Sí? Cuando resucitó, Pedro, Juan se fueron a pescar, pero cuando lo volvieron a ver vivo, resucitado, regresaron. Y ahora Jesús les alienta nuevamente y les dice, y les dijo, es que eso estaba escrito, lo que yo iba a pasar. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. ¿Sigue? Era necesario, les dice. Y que se predicase en su nombre el ¿qué? El arrepentimiento. Cambien su manera de pensar, su manera de sentir, su conducta. Y entonces recibirán ¿qué? El perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué sigue habiendo en las personas esa culpa, esa vergüenza? Porque no se han arrepentido. ¿Sí? Porque siguen viviendo con culpas del pasado, pecados del pasado. Mira, si tú te arrepientes, a mí me pueden decir, Martín, tú eras esto y el otro, y mira, yo no siento nada. O sea, siento vergüenza de mi pasado, pero ya no me duele porque yo ya no puedo hacer nada con mi pasado. ¿Puedes hacer algo con tu pasado? Lo que puedes hacer es restaurar a aquellas personas que lastimaste, aquellas personas que le debías. Ve y págale, restaura, ¿sí? Ve y pide perdón. Es lo único que puedes hacer, pero ya no puedes hacer más con tu pasado. Si hiciste o te hicieron, ya no puedes vivir con eso. Amén. Nos tocó orar por una joven con un tumor en el cerebro. Ese tumor ya le impedía hablar, o sea, ya no hablaba. Entonces,
nos invitaron a predicarle el evangelio, le hablamos de Cristo a esta joven y entre la plática salió el nombre de una persona, de un tío de ella. Cuando mencionaron el nombre del tío, ella abrió sus ojos, o sea, los tenía abiertos, pero se dilataron sus pupilas. Y yo me quedé y le dije a su mamá, ¿me puede dejar solo con ella? Estaba mi esposa. Le digo, ¿qué te hizo esta persona? Le digo, ¿abusó de ti? Me dijo, sí. Le digo, pídele perdón a Dios, o sea, perdónalo. No, dice, no, yo no lo puedo perdonar. No hablaba, pero le entendíamos. Entonces eran sus últimos días, o sea, clínicamente ella ya iba a morir. Entonces le predicamos el evangelio, le digo, Dios te quiere perdonar a ti. ¿Lo crees? Sí, pero tú no te puedes ir así, tú también tienes que perdonar. El perdón no es de nosotros, el perdón es un milagro de Dios. Así como Cristo murió por nuestros pecados, así murió por cualquiera de nosotros. Entonces ella le costó perdonar a alguien que la había ¿qué? Ultrajado, abusado. ¿Cómo vas a perdonar a alguien que abusó de ti? Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero si tú no perdonas, tú traes esa losa en tu cuerpo, en tu vida, en tu mente, que te va a perseguir hasta que tú digas, Señor, así como tú me perdonaste, yo también lo perdono. Y haz justicia. ¿Sí? O sea, haz lo que tú tengas que hacer con él, pero dame esa gracia para perdonar. Y gracias a Dios, ella llorando le pidió a Dios ese amor para perdonar y oramos por ella. Al tercer día ella partió con el Señor, pero se reconcilió con Dios y dejó atrás culpas, vergüenzas, pasados y está gozándose con el Señor. Amén. Entonces el arrepentimiento, el dejar atrás el pecado solamente lo puede hacer Dios. Es un milagro de Dios, es una gracia de Dios. Y Jesús les dice a sus discípulos, era necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿a dónde? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el evangelio llegó a América y llegó hasta Cosoliacaque, aquí a La Colmena. Amén. Y sigue dando fruto. Entonces, ¿el llamado a cuál es? Arrepiéntete para que entonces haya perdón de pecados. Si tú no te arrepientes, si tú no dejas el pecado, no hay perdón. ¿Escuchaste? Seguirás en la misma condición, aunque llores. ¿Sabes cómo se casaban los changuitos? Vi un documental, no recuerdo el lugar, pero dice que en una pared de barro hacían huecos y metían frutas, pero el huequito solamente era donde metía la mano la persona. Entonces, si agarraba el fruto, la nuez o lo que pusieran, tenían que cerrar la mano para agarrarlo. Entonces, una vez que cerraban la mano, ya no podían salir. Y ahí ya agarraban al changuito, porque el changuito no se quería ir sin la fruta, ¿no? Sin la nuez. Y el changuito se movía y ¡pum! Y lo atrapaba. Entonces, mucha gente tiene la mano metida en el pecado, ¿no? Quiere salir de esa condición, pero se quiere llevar el pecado. Quiere salir de ese problema familiar, quiere salir de ese problema económico, quiere salir de esa culpa, de esa vergüenza, pero se quiere ir con los dulces. No se puede. ¿Escuchaste? Arrepentirme es decir, suelta el pecado y saca la mano. Cambia esa condición. Si tú puedes estar ahí, hermano, pero nunca vas a cambiar. Nunca vas a salir de esa condición. Amén. Entonces, para que haya un verdadero arrepentimiento, yo tengo que decir, yo ya no vuelvo a hacer esto. Te lo entrego, Señor. Ayúdame, cambia mi corazón y apártate del pecado. Amén. Si no, mucha gente está como el changuito. Sufre, llora, changuito, suéltalo, no, no. Y pueden llorar, pueden ir a la iglesia, pueden pedir perdón 1000 veces, pero no quieren soltar el pecado. Su condición y su destino
es la muerte y el infierno. Y una vida miserable. Amén. Seguimos entonces. En Hechos, ya aquí ya no es Jesús, ya no es Juan el Bautista, ahora es Pedro predicándole a los discípulos. Pedro dijo, ¿qué dijo? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia nos va abriendo. Yo tengo que arrepentirme y creer. Arrepentirme y dejar el pecado. Arrepentirme y creer en Jesús. ¿Sí? Y aquí me dice que yo al arrepentirme, yo recibo el Espíritu Santo. Amén. La semilla del Evangelio es sembrada y ahora el Espíritu Santo nace de nuevo en mí y entonces podré dar un buen fruto. Si no, no habrá un buen fruto si no hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Sigue. Ahí mismo en Hechos más adelante le dice Pedro, así que arrepentíos y qué, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué sería un tiempo de refrigerio? De descanso, de bonanza. Hay gente que no tiene tiempos de refrigerio. Toda su vida está preocupado, toda su vida está angustiado por el trabajo, por la familia, y no habla de un picnic en la playa. Esos tiempos de refrigerio son en tu mente y en tu corazón, que tú te analizas y dices, Señor, gracias. Hay problemas, sí, pero no los provoqué yo. Hay una gran diferencia. Cuando estás metido en problemas y tú eres el problema, entonces tú dices, yo soy el problema. Pero cuando hay problemas y tú no eres el problema, hay paz. ¿Sí o no? Tus hijos, tu esposa, la iglesia, hay problemas o lo que esté pasando, pues yo no soy el problema. Yo estoy en paz. Es más, yo soy un agente de bendición y puedo ayudar a mis hijos, puedo ayudar a mi esposa, puedo ayudar a los hermanos de la iglesia, pero en ti hay un refrigerio, hay un tiempo de paz, hay un tiempo de bonanza. Amén. Todo lo que ya viviste, ahora te sirve. Oye, yo hice esto, manito, yo lo hice 3 veces más. Échale ganas, mira, si se puede. Porque si lo que vivimos no nos sirve ahora o no lo ocupamos, de nada sirve. Si no, volveremos a repetir las mismas historias. ¿Sale? Me decía un hermano, es que yo soy testimonio, pastor, pero de lo malo, dice, de lo que no se debe de hacer, dice. Le digo, ¿qué? Ese no es testimonio. Sí, dice, es que mi matrimonio yo lo hice trizas, dice. O sea, soy testimonio para que no lo hagan, dice. Le digo, ay, hombre. Sigue. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sigue? Ok, regrésamelo. En este caso, ya no Pedro, ahora Pablo, ¿sí? Está testificando, dice, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Yo me tengo que arrepentir hacia Dios, ¿sí? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué arrepentirme para con Dios, hermanos? Si yo peco, ejemplo, si yo a mi hermano o a mi esposa yo la ofendo, el pecado directamente es contra mi esposa, ¿sí? Pero también ofendo a Dios. ¿Por qué? Si a la que ofendí fue a mi esposa. Todo pecado que el hombre, que la mujer comete es hacia Dios. ¿Por qué? Si Dios está en el cielo, si Dios... ¿Por qué ofendo a Dios? Porque Dios es el dueño de todo y Dios puso las reglas de esta vida. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Si yo le digo, tengo 3 hijos, pero le digo a uno de mis 2 hijos, un ejemplo, es un ejemplo, que yo le diga al mayor, cuidadito y le pegas a tu hermano, ¿no?
un ejemplo. Y va mi hijo el mayor y le pega al más chico. ¿A quién le pegó? Pues a su hermano. ¿Pero a quién ofendió? A mí, porque yo di la orden. ¿Sí me explico? ¿Por qué ofendemos a Dios cada que nosotros pecamos? Porque Dios fue el que puso las reglas de este mundo. Aunque tú no creas en Dios, aunque la gente no crea en Dios, cada que peca ofende al creador del mundo, al que puso las leyes, al que puso los límites, porque Él puso el orden, las leyes morales de esta tierra. Entonces dice, arrepentíos para con Dios, cambia tu manera de pensar hacia Dios. Cuando le has pedido perdón, si lo has hecho, tú dices, Señor, perdóname porque hice esto contra tal persona. Entonces tú dices, bueno, pero si Dios qué, porque la ofensa fue hacia Él. Amén. Me arrepiento para con Dios. Perdóname, Señor. Tú me viste, tú estabas ahí. Y no solo me arrepiento, sino creo en lo que Cristo hizo por mí. Amén. En la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me puedo arrepentir? Pásalo. ¿Cómo puedo saber qué es pecado o no? La Biblia puso la ley, los 10 mandamientos. ¿Sí? Nosotros por la conciencia sabemos que es pecado o no. Dios puso la ley en nuestros corazones. ¿Sí? Dios puso en el corazón del hombre saber qué es bueno y qué es malo. ¿Sabes qué es bueno y qué es malo? Sí. Yo voy a los grupos de AA y les digo, muchachos, ¿tomar es malo? Sí. ¿Y por qué toman? Porque nos gusta. Sabiendo que es malo, lo haces. Bueno, Dios puso la ley en nuestros corazones. ¿Sale? O sea, ya la gente sabe que es bueno y que es malo. Sabes que Dios es tan bueno y tan misericordioso que ahora la escribió. ¿Por qué la escribió? Porque sabe que nuestro corazón es engañoso y perverso. Porque yo puedo decir, bueno, tomar es malo, pero si tomas mucho, ¿no? Adulterar es malo si te cachan, ¿no? Si no te cachan, ojo que no ven, corazón. Entonces, mientras tú cumplas en tu casa, el adulterio no es malo. Eso puede decir que mi corazón. Y hay gente que lo cree. Es más, hay mujeres que lo aceptan. El hombre es de la calle, mientras cumple en mi casa y toleran el pecado de las personas. Amén. Por eso Dios no solo lo puso en tu corazón, lo puso en la ley para que nosotros la viéramos y ya no nos moviéramos. Dios hizo ¿qué? Hombre y mujer. Pero yo puedo sentir que no soy, si soy hombre, yo siento que no soy hombre, que soy mujer. O al revés. Y baso mi vida y mis pensamientos a base a mis sentimientos. Por eso Dios puso la ley, para que yo me alinee a lo que Dios estableció. Amén. Si yo no me alineo, habrá consecuencias para mi vida. ¿Escuchaste? Emocionales, mentales, espirituales y físicas. Y hoy tristemente ha habido, gracias a Dios han tenido valor muchos jóvenes trans, muchos jóvenes que habían cambiado su identidad, ahora están dándose cuenta y están regresando, pero muchos ya hicieron problemas en su cuerpo, ya se mutilaron, ya se operaron, ya se llenaron de hormonas, pensando que no eran como ellos pensaban. Entonces ahora entra a internet y hay muchos testimonios de jóvenes que pensaban, que sentían que eran una cosa, lo vivieron, lo experimentaron y dijeron, no, estamos mal. Y regresaron a su orden y están dando testimonios del daño fisiológico que se hicieron con hormonas y ahora muchos tienen tumores, muchos después de una mutilación, imagínate, decir, ¿sabes qué? Siempre no es así. Tener que volverse a operar, etcétera, etcétera. Por eso Dios puso la ley. ¿Para qué es un espejo? Para verme.
Entonces, la ley a mí me sirve para ver mi pecado. Entonces, si yo adultero, cualquier pecado que sea, si yo robo, ¿qué dice la ley? No robarás, ¿no? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo me miro en la ley y si en la ley yo veo que tengo algún pecado en el espejo, si yo me ensuciara la cara, yo lo puedo ver en el espejo, ¿sí o no? Pero yo no agarro el espejo para limpiarme. O sea, sería ilógico. O sea, el espejo no es para limpiarte. La ley, los mandamientos no son para limpiarnos. ¿Son para qué? Para mostrar mi condición de pecador. Entonces, si yo me analizo a través de la ley y veo si estoy fragante en un pecado, tengo que ver también las consecuencias de ese pecado. Amén. Pero no me puedo limpiar con la ley. Por eso Jesús murió por nuestros pecados. Me arrepiento y creo en Jesús. Me arrepiento y le entrego mi vida a Jesús. Y entonces vendrán tiempos de refrigerio. Amén. ¿Sí? Hay una historia de un hombre, un rey, el rey Agripa. Pablo le predicó. Casi al final del libro de los Hechos, Pablo se convierte mucho antes, en Hechos 9, y él comienza a vivir su vida predicando el evangelio. Es más, él no se casó. No se casó, ¿por qué? Porque él tenía el don de continencia. Él dice, yo no necesito esposa. Entonces, como no tengo esposa, yo tengo tiempo para predicar el evangelio. Y él se iba a misiones, se pasaba años en un lugar, luego en otro, hablándole a la gente de Cristo. Tal fue su conversión y su revelación que dice la palabra que él fue arrebatado al tercer cielo, que él estuvo en el cielo y vio, hermano, si a nosotros nos fuera revelado que el cielo existe, o sea, lo sabemos por fe, pero nunca hemos estado ahí, ¿verdad? ¿O alguien ha estado en el cielo? No, que yo sepa no. Nadie ha estado en el infierno. Hay gente que ha soñado, ay, pastor, soñé que me estaba quemando. Pues arrepiéntete, hermano, ¿no? Hay gente que ha tenido sueños y cosas y se despiertan, pero bueno, Pablo estuvo ahí, manito. O sea, él vio y dice que escuchó cosas extraordinarias. Su vida entera la dedicó a predicar el evangelio a la gente, porque sabía que era real. ¿Sí me explico? Él sabía, él estuvo ahí, él decía arrepiéntete, pero lo decía con tal convicción porque sabía que el cielo existía y por ende el infierno. Arrepiéntanse, dejen el pecado. Y hay gente que un domingo dice, sí, Señor, me arrepiento, y entre semana ya se le olvidó porque solo fue la emoción y vuelve otra vez a lo mismo. Amén. Entonces Pablo predicando ya para ser juzgado, porque en este caso estaba en la cárcel, hermano, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial que Dios me dio. ¿Sigue? Pásalo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, porque él se convirtió en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, porque él fue llamado a predicar a los gentiles. ¿Que qué? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pregunta, ¿quién es el beneficiario de arrepentirnos de nuestros pecados? Yo, tú. Si tú dejas el pecado, cualquiera que sea, porque pecado no solamente es adulterio, pornografía, a veces es una actitud, a veces es mala administración de tu dinero, tener algo antes de trabajarlo. Hay gente que se premia, luego lo voy pagando y está endrogado. Eso es pecado.
Administrar su vida, lo poquito que ganas, lo vas pagando, vas haciendo las cosas y vas a vivir una vida que no le debas a nadie, vas a vivir tiempos de refrigerio. ¿Quién es el beneficiario? ¿Dios? No, nosotros, hermanos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia. Nosotros somos los beneficiarios de vivir unas vidas correctas. Aparte, como regalo, como premio, es la vida eterna. Porque si tienes a Jesús, lo tienes todo. Amén. Entonces, Pablo prefirió ir a la cárcel. Mira, él pudo haber dicho, porque hasta le dijeron, ya Pablo, estás libre. No, yo tengo que ir a Roma. Y fue hasta Roma por el llamado que él tenía. Y le predica al rey Agripa y le dice, le tuve que predicar a todos y por eso estoy aquí. Que se arrepintieran todos, inclusive usted, mi rey. Mi rey porque era rey, ¿no? No le estaba diciendo mi rey. Sigue. Y mira, en el 27 le predicó al rey y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, rey. Ya estaba ahí con él, la gente escuchando porque era en un concilio. ¿Cree usted, rey? Yo creo que usted cree. Y mira lo que dijo el rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿cómo le dijo? Mira, Pablo, te ves, te escuchas bien todo lo que dices, todo lo que dice la ley. Mira, por poco me persuades a ser cristiano. Amén. ¿Qué es ser cristiano, hermanos? Arrepentirme de mis pecados y creer en Jesús. Pablo le dijo que se hiciera cristiano. Pablo le dijo que se arrepintiera y creyera en Jesús. Por ende te conviertes en cristiano. ¿Sí? Por eso somos cristianos, porque hemos creído en Jesús. Ahora Jesús es nuestro modelo. Y el rey Agripa le dice, manito, por poco, casi te creo, man. Por poco me convierto en cristiano, dice Pablo. Pablo le dijo, quisiera Dios que por poquito o por mucho, no importa si es poco o mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, o sea, así como yo vivo, excepto por estas cadenas. O sea, que ustedes no vivan lo que yo estoy viviendo, yo estoy encadenado por predicar el evangelio. Yo quisiera que ustedes también, pero no importa por poco, por mucho, pero cree en el evangelio. Y el rey Agripa no creyó. Amén. ¿Pudieras pensar el día de hoy dónde está el rey Agripa? Yo creo que en el infierno, en el Hades. ¿Sí? ¿Qué crees que estará pensando el rey Agripa? Por poquito, mano, y me salvo. Hubiera creído, me hubiera arrepentido. ¿Has dicho alguna vez eso? Hubiera dicho que no. ¿No? Ahora estoy viviendo las consecuencias de mi pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Ser valientes y comernos lo que sembramos. Amén. Comernos. Me decía una persona en una consejería, pastor, tiene como un mes que ya cambié, dice. Tiene un mes que yo ya cambié, que yo ya voy a la iglesia, ya me porto bien, y ya no aguanto a mi esposa, ma. Ya todos los días me trae y me echa en cara lo que le hice y me echa, y ya no aguanto, pastor, no sé si dejarla, en una consejería, tiene muchos años, y no es de aquí, no, ¿de quién será, hermano? No, no es de aquí de la iglesia. Le digo, mira, ¿qué tiempo tú estuviste mal? No, pues yo viví un adulterio de 1 año y medio, dice. Y ahí me escondí hasta que me cachó, pastor. Le digo, ok, ¿sabes qué?
¿Qué pienso? Me sorprende, le digo, que un mes y ya no aguantas, ¿no? Un mes ya, como ya te convertiste, como ya ahora vas a la iglesia, como ya ahora quieres que te traten bien y todo lo que sembraste, pero por un año y medio no sentías feo. No, pues sí sentía feo, pastor. Le digo, ¿y por qué no te arrepentías? No, que no sé qué. Le digo, ahora me sorprende que un mes nada más, todo lo que sembramos tenemos que ser, ¿qué? Valientes, hermano, para comernos la cosecha. Pecamos, hicimos lo malo, ¿tú crees que nos van a tratar bonito? No, aguante, diría, aguante callado. Sale, va, y sigues adelante, y un día, como ahora estás sembrando bien, un día cosecharás. Un hermano nos daba testimonio, ya partió con el Señor, dice que un año su esposa no le creyó que iba a la iglesia. Un año, imagínate, él iba a la iglesia todos los domingos, los miércoles, la esposa no iba, pero ya lo había dejado, ya haz lo que quieras, ve a donde quieras, ya no te voy a andar buscando, ya ni te voy a revisar el celular, ya haz lo que quieras. Y él se convirtió y siempre la invitaba, vamos, un año, dice pastor. Hasta que un domingo dice, vamos para ver si es cierto que vas a la iglesia. Y fue y llegó su esposa a la iglesia. Pero un año demoró en creerle. Dice que yo era mentiroso, pastor. Todos fuimos mentirosos. Amén. Y hubo una conversión, un arrepentimiento. Pero este rey Agripa ya no tiene esperanza. Amén. Nosotros, dice Pablo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino había mucha gente escuchando, ¿sí? Sino también todos los que me oyen. A veces lo he dicho, hermano, tal vez hoy sea la última vez. Y cada domingo lo volvemos a decir, porque no sabemos. Oré por una señora, la guardia pasada, 61 años, o sea, no tan grande. Le compartí el evangelio, ella estaba grave. Una guardia antes, ella estaba con insuficiencia renal, pero consciente, hablaba y demás. La guardia pasada ya no, ya su estado de salud estaba muy grave. Oré por ella, le hablé de Cristo. 2:40 de la mañana falleció. Amén. Yo a veces les comparto cosas que vivo y Dios me permite estar en esos momentos de mucha gente. A lo mejor a ti no te toque, pero tú no sabes que con la persona que convives tal vez sea su último día. No porque esté joven, ¿sí? No porque esté adulto. No sabemos el día ni la hora en la cual conocerá o partirá con el Señor. Por eso nosotros tenemos que hablar de Jesús, predicarle el Evangelio, y vendrán tiempos de refrigerio en esta vida y en la porvenir. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado del día de hoy, hermanos? Un llamado al arrepentimiento. Vamos a ir entrando en esta serie de la iglesia, del trabajo de la iglesia, que un cristiano ahora ya arrepentido, ¿cómo tiene que vivir? Porque siempre el llamado es arrepentimiento, siempre tiene que haber, hermano, porque nos tenemos que arrepentir hoy y todos los días. Termino y te doy un consejo. ¿Cuándo me tengo que arrepentir? ¿Sigue? Cuando reconozco que soy pecador. Se conoce como arrepentimiento inicial. No levantas tu mano, habrá alguien hoy que diga, yo no me he arrepentido. Yo nunca le he entregado mi vida a Jesús. Yo nunca he confesado mi arrepentimiento. Puede haber alguien que hoy esté en esa condición. Se conoce como el arrepentimiento inicial. Hoy me arrepiento. Hoy es el día de arrepentirme. Amén. O hay quienes lo hicieron y se olvidaron. O sea, no nacieron de nuevo.
Hoy puede ser ese día que tú y yo nos arrepintamos. ¿Sí? ¿Cuándo me tengo que arrepentir? Cuando recuerdo algún pecado. O sea, yo ya pasé por ese arrepentimiento inicial, pero Dios ahora me sigue, ¿qué? Limpiando, purificando. Hay cosas que se nos olvidó, que en algún momento Dios me recuerda. A mí me pasó al inicio, yo a veces pasaba por alguna calle de la ciudad y decía, aquí hice esto, aquello, Señor, perdóname. Y por nombre, o a veces no me acordaba de las personas, pero decía por fulano, tú sabes cómo se llama, perdóname, Señor. Y es un arrepentimiento continuo. Cada que yo recuerdo algún pecado pasado, me tengo que arrepentir. ¿Escuchaste? ¿Sigue? ¿Cuándo me tengo que arrepentir? Cada que cometa un pecado. O sea, cada que yo falle, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada que yo hago lo malo en ese momento, no tengo que dejar pasar más. Señor, perdóname, un mal pensamiento, una mala palabra, una mala actitud. Pero Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque amo a Dios y ahora quiero agradar a Dios. ¿Sí me explico? Este llamado, ¿para quién es? Para los cristianos. Aquel que no es cristiano ni puede ni quiere. ¿Escuchas? No quiere, puede pecar, puede hacer, oye, arrepiéntete. No, yo así soy, yo vivo como yo quiera. No es. Pero nosotros, si son nuestros hijos como padres, los tenemos que ayudar. Amén. A cambiar su actitud, a cambiar su manera de pensar, en lo que ellos se arrepienten. ¿Sale? Y dice la Biblia, estorbarles a nuestros hijos a que no pequen, estorbarles hasta que ellos tomen su decisión. ¿Sí? Y al final del día, hermanos, antes de dormir, tú te vas a dormir, ora, Señor, este día, tu misma conciencia te acusa, el mismo Espíritu Santo te dice, oye, hoy no leíste, hoy no, hoy ofendiste a tus hijos. Es más, si tú tienes la oportunidad de orar con tus hijos antes de dormir, a esa hora, hijo, perdóname. Yo le he pedido perdón a mis hijos, hijo, perdóname por esa actitud. Te dije esto en una molestia, pero discúlpame, no quería ofenderte. Sí, papá, no te preocupes, sí, sale. Y oramos juntos. Entonces, tú y yo tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Hay un llamado a arrepentirnos, porque si yo ya me arrepentí la primera vez, pero yo no me sigo arrepintiendo, mi corazón se comienza a endurecer nuevamente. ¿Escuchaste? O sea, si tú no sigues manteniendo tu corazón limpio, tu corazón puro, tu corazón se va a endurecer y luego vas a volver a hacer las mismas cosas de antes. Y por eso tenemos que estar en un arrepentimiento continuo, todos los días. Hoy habrá algo de lo cual te quieras arrepentir. ¿Qué es arrepentirme? No solo sentirme mal, cambiar mi manera de pensar y cambiar mi conducta. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sí? ¿Que está afectando mi vida? Cámbialo, hermano. Una amistad te está haciendo daño, con todo respeto, bloquéalo, bórralo. No pasa nada. Porque tú quieres, te está causando problemas en tu vida, elimínalo. Una página, el Face, algo te está desviando, te está ayudando a hacer lo malo, elimínalo. Porque tienes que cambiar no solo tu manera de pensar. Ya reconociste que te hace daño, pero no lo quitas. Entonces no va a haber un cambio. Yo tengo que descubrir qué me hace daño, cambiar mi manera de pensar y borrarlo, cambiar mi actitud. Amén. Mi manera de comer, si me está dañando mi manera de comer, cambiar por otra cosa. Ya no tomes Coca, toma Pepsi. No es cierto. Entonces, debe haber un arrepentimiento inicial y un arrepentimiento
continuo, pero somos llamados a arrepentirnos todos los días. Cambiar nuestra manera de ser, de pensar y de sentir. Y luego, mira, cambia tu manera de sentir hacia las otras personas. Hay gente que es muy egoísta, que solo piensa para sí mismo. Pero cuando naces de nuevo, ahora piensas en otras personas, en compartir a otras personas, en hablarle de Cristo a otras personas. ¿Sí? Se los conté la vez pasada, había una joven que ella no abusó de ella, pero un borrachito la tocó de niña, un borrachito de la calle, y ella le tenía pavor a los borrachitos, ¿no? O sea, veía un borrachito y o sea, le daba miedo a los borrachitos. Creció y creció bastante porque era una muchacha grandota. Y ella comprendió que los borrachitos pues eran pecadores, sí tenía que tener cuidado. Pero ahora ella comenzó a orar por los borrachitos. ¿Sabes qué más hacía? Cuando iba en la calle y veía un borrachito, les compraba comida. Y se acercaba y le decía, ¿quieres? Y les hablaba de Cristo. Entendió que ya no era una niña. Que si, como estaba grandota, si el borrachito le quería hacer algo, mínimo lo empuja o le da un coscorrón, ¿no? O sea, ya tenía la fuerza para gritar, para correr, ya se iba a poder defender. Lo entendió. Pero ahora no solo eso, ahora esta joven ayudaba y les predicaba. Y cada que ve un borrachito es curioso porque en vez de huir, ahora va y les compra una torta, un refresco, ora por ellos. Y la puedes ver algún día en la calle orando por alguien. Muchos podemos hacer eso. No solo cambiar nuestra actitud, alguien que nos lastimó, y más si es nuestra pareja. Ahora podemos amarlo. Ahora podemos comprenderlo. Ahora podemos estar con esa persona. Ahora podemos orar por esa persona. Cambia nuestro corazón y cambia nuestra manera de ser. ¿Sí? Ese es el perdón, ese es el arrepentimiento. Que ahora oras por tu enemigo. Amén. ¿Será posible orar por tu enemigo, orar por alguien que te lastimó? Solo cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios sana nuestro corazón y cambia nuestro corazón. ¿Sale? Seguimos. Y aquí termina el tema, que es un llamado al arrepentimiento. Todos, hermanos, tenemos que arrepentirnos, debemos arrepentirnos y mantenernos. ¿Para qué? Para entonces poder ser hijos de Dios. Si tú no cambias, tú no recibiste a Jesús. Es sinónimo de eso. Tú no tienes a Cristo en tu corazón. Como dicen, recibe a Cristo en tu corazón. No lo tienes, no vive ahí. Si Cristo vive en tu vida, guiará tu vida, guiará tu ser. Vamos a orar. ¿Me ayudas, Paco? ¿Habrá algo de qué arrepentirse hoy, hermanos? Tal vez hoy sea el primer día que tú digas, Señor, me arrepiento. Otros con vergüenza puede suceder, a mí me ha pasado. Un pecado ya recurrente, hermano, que no te has arrepentido. Es un pecado, que es un pecado recurrente, un pecado que han pasado años y otra vez lo vuelves a hacer. Y pasó otro año y otra vez, y te ha causado problemas en tu vida, en tu familia, en tu manera de ser. ¿Qué denota? Que no te has arrepentido, tal vez que no has nacido de nuevo. Pero hoy puede ser el día que tú le digas, Señor, me arrepiento. Cambia mi manera de pensar y mi manera de sentir. Vamos a orar y vamos a pedirle el perdón al Señor. ¿Puedes hacerlo, hermano? Ahí en tu corazón, ahí en tu vida.
Decirle al Señor, Señor, perdóname. Eres tú y Dios. De eso se trata el Evangelio, de venir y adorar, de venir y ponernos a cuentas con Dios. ¿Habrá algo, hermano? Olvídate del que está a tu lado y le puedas pedir perdón a Dios por un pecado que tú hiciste o aún por un pecado que te hicieron, hermano, y puedas perdonarle a él, a ella y salir de esa condición. Habla con Dios. A eso venimos, damos este espacio para que tú con el Señor tal vez has deshonrado a tus padres. Tal vez no son los padres que tú esperabas, pero son los padres que Dios te dio. Gracias a ellos están. O tal vez ya tus papás no están, pero hoy le puedas decir al Señor, Señor, perdóname porque deshonré a mi padre, a mi madre. Y hoy ya no tengo la oportunidad de pedirle perdón. Un joven en un encuentro me decía, pastor, ¿cómo quisiera que mi mamá estuviera aquí y me viera adorando al Señor? Porque siempre oraba por mí y yo no quería. Y ahora, ¿cómo quisiera que mi mamá me viera? Dice, cantándole a Dios. Padre, hoy te pedimos perdón. Yo aún como pastor tengo cosas que arrepentirme, Señor. Perdona mi actitud, perdona mi manera de ser, Señor. Hoy me arrepiento y te pido que tú hagas tu obra en nosotros, en la iglesia. Tú estás limpiándonos y solo tu Espíritu Santo, solo tu unción puede cambiar nuestras vidas. Solo el poder de tu presencia puede cambiar nuestros corazones. Hay algo que el hombre no puede hacer, que solo tú puedes hacer. Es el milagro de la gracia. Dile, Señor, dame de esa gracia, para que yo me pueda arrepentir de todo corazón, me pueda arrepentir de mis pecados. Dios envió al Espíritu Santo para hacer la obra de arrepentimiento. Ven, Señor, a este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.